Bueno, entonces empezaríamos con recomendaciones y discusiones. Se plantea que en esta parte de recomendaciones y discusiones se haga como un breve análisis de cada uno de los objetivos específicos que serían como las categorías y qué fue lo que encontramos en ellos. En mi caso, yo empecé con la percepción que tenían los estudiantes frente al área de educación religiosa, debido a que mi primer objetivo específico era analizar las estrategias de aprendizaje que promueven el desarrollo del área de educación religiosa con los estudiantes del grado 10A. Entonces, de ahí partí de cómo encontré yo a los estudiantes y de cómo fueron avanzando en su proceso. Entonces, la primera que yo les planteaba era los estudiantes al inicio de cada Andrea, clase. no están Señor, viendo tus diapositivas, listo, no, todavía no listo. estamos compartiendo primero el proyecto. No les está cargando. No, no se está viendo el proyecto tampoco, listo. Ya sí, profe, ya sí lo ven. No, Andrea, yo tengo, yo tengo, pues así en blanco, no, no veo tu presentación. Bueno, mientras Andrea les cuadra un poco lo de la presentación, les quiero decir lo siguiente. Eh, Como ustedes saben, miren que esta reunión se llama presimposio. Es como una preparación al presimposio. ¿Qué se necesita para participar del presimposio? Haber terminado la, el trabajo como tal, el trabajo de grado. Hay cosas que se pueden estar afinando en este momento, digamos que puliendo, pero no que falten completamente. Digamos que uno encuentra detallitos en el análisis, sobre todo en la información, en las recomendaciones, conclusiones. Puede que estén faltando cosas, entonces esos pequeños ajustes no significa que no puedan exponer. Aunque ustedes sepan que faltan algunas cosas pequeñas, pues sí se podría exponer. Pero ya de pronto a quien definitivamente le falte mucho y digamos que hasta el 13, que es la exposición final, el día final del presimposio, si no está listo el trabajo, entonces no se haría, no participaría del presimposio. Y recordemos que vamos a invitar un estudiante, ¿sí? Cada estudiante va a hacer su exposición y un docente externo, no soy yo, un docente va a decir, les va a decir más o menos qué otras cosas pueden mejorar en su trabajo de acuerdo a lo que vio en las diapositivas. O sea que lo que se presenta en las diapositivas es un resumen de su trabajo, pero si lo que presentan en las diapositivas no corresponde a su trabajo, es algo que, pues es un esfuerzo que se pierde. Por eso el requisito para participar del presimposio es que pues el trabajo esté terminado. Por eso tienen hasta la fecha del 13 para enviar, ¿sí? Pero digamos que yo tengo ya algunos estudios, tengo algunos no, ya hay estudiantes que terminaron, ¿sí? Entonces yo arrancaría
la próxima semana con ellos el presimposio. ¿Por qué la próxima semana? Porque miren, la fecha que yo les puse es desde el 13 al 17, pero eh, el 13 pues es ya viernes, 14 sábado y sí, ya se puede ver la pantalla, Andrea. 14 sábado, 15 domingo y 16 me dicen que es festivo, entonces miren que se nos perderían 2 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya esto es como a criterio personal y porque lo hablé con el docente y está dispuesto. Y es que nosotros iniciemos antes, ¿sí? Entonces, quien tenga su trabajo listo, ya terminado, vamos a iniciar con él la próxima semana. No vamos a esperar hasta el 13, sino que vamos a ver si desde el 9, 10 en adelante podemos ir comenzando y así todo el que vaya terminando pues expone. Por eso necesito que todos muy a conciencia me busquen y que programemos su trabajo. Yo más o menos pues ya tengo quienes terminaron, pero quienes no hayan terminado aún están en la posibilidad de terminar. Bueno, entonces le doy la palabra a Andrea. Bueno, pues como les venía contando, entonces para las recomendaciones y discusiones es necesario partir desde los 3 objetivos específicos, que serían como las categorías que implementamos desde el principio. Entonces yo partí desde la categoría dándole un subtítulo, percepción de los estudiantes frente al área de educación religiosa escolar. Debido a que mi primer objetivo específico era analizar las estrategias de aprendizaje que promueven el desarrollo del área de educación religiosa. A partir de ahí empecé a crear un texto, una reflexión de cómo encontraba a los estudiantes al principio cuando yo llegué al aula de clase. Entonces empecé con los estudiantes al inicio de cada clase preferían quedarse fuera del aula de clase o realizar otras actividades que tuvieran pendientes de otras áreas, ya que en muchos de los textos que se les recomendaba leer en la educación religiosa escolar tenían 2 falencias. La primera era que no les interesaba el tema que se les proponía y la segunda era que no comprendían correctamente los textos, ya que no contaban con un buen vocabulario sobre algunos términos propios del área de educación religiosa. Después de aproximadamente 5 clases, se inició presentándole a los estudiantes nuevas estrategias didácticas de abordar los contenidos temáticos, haciendo énfasis primero en generar interés y gusto por realizar las actividades propuestas, objetivo que se ha cumplido en la mayoría de los estudiantes, aspecto que se evidencia en la forma y la creatividad que los estudiantes presentan en sus trabajos. Ahí podemos ver cómo voy hilando las ideas, cómo los encontré y cómo con el paso de los días y de las clases han ido mejorando esa falencia. Actualmente, los estudiantes comprenden en su mayoría los textos, teniendo en cuenta los conceptos básicos y principales de cada una de las temáticas que se abordan. Además, los contenidos temáticos se les elabora una pequeña modificación y es incluir en las diferentes temáticas los textos actuales que hablen sobre el tema. Dicha modificación ha generado mucho más interés en los que descubren cómo han evolucionado los temas y que no solo se quedan en el que yo le coloqué como título, que es importante a la hora de construir una propuesta de intervención. Y segundo objetivo es diseñar una propuesta de intervención didáctica. Entonces, en esta parte empecé a hablar sobre lo que específicamente nos decía el currículo, que es un conjunto de conocimientos que los estudiantes deben aprender en cada una de las áreas del conocimiento, y así es como se propone la propuesta de la luz de Cristo.
donde se puede evidenciar que es fundamental los contenidos temáticos que se deben trabajar en el grado 10º, desde los lineamientos generales de la educación religiosa escolar. Aquí cuento también un poquito sobre cuáles son las dinámicas que se trabajan y cuáles son, partiendo desde los lineamientos y los estándares, las temáticas que abordé y cómo se evidencia el gusto y el agrado de los estudiantes por esto. También tengo un poquito en cuenta al docente. Esa parte es muy importante porque es como el docente llega al aula de clase y cómo motiva a los estudiantes para realizar las actividades que se proponen en la propuesta de intervención. Listo. Mi última reflexión sería experiencias y vivencias de la aplicación de la propuesta de intervención didáctica. Esta reflexión va muy ligada con mi tercer objetivo, que era implementar la propuesta de intervención didáctica. Cuento un poquito cómo se llama la propuesta, y entonces aquí hago mi reflexión. Para dar inicio a la implementación de la propuesta de intervención didáctica fue un poco complejo debido a que se presentó un inconveniente con el Internet en la institución educativa por un tiempo de 15 días. Tiempo con el cual se realizó esta intervención de manera física, pero sin perder el objetivo principal de mantener el interés de los estudiantes para llevar a cabo cada una de las temáticas que se involucran en la educación religiosa escolar. También les propongo aquí, se hizo un pequeño experimento con ellos, que fue dejar que ellos mismos fueran trabajando la propuesta de manera autodidacta, donde simplemente ellos se metían a la página y sin que yo como docente practicante ni el docente cooperador les dijéramos absolutamente nada. Y dio muy buen resultado porque los resultados nos dieron evidencia de que los estudiantes realizaban cada proceso y no se saltaba ninguno de los momentos que la propuesta oponía. Los estudiantes se manifestaban interesados por leer cada una de las temáticas y realizar cada uno de los 4 momentos, cada una de las 4 actividades prácticas que se les proponen. Además, las estrategias que se utilizan son del interés de los estudiantes. Aquí cuento un poquito sobre lo que les venía hablando de la experiencia que ellos tuvieron de hacer por sí mismos las actividades. Luego de las discusiones se parten de las recomendaciones, que vendrían a ser para todas las personas que están involucradas dentro del proceso de investigación. Entonces, en esta parte las elaboré de la siguiente manera. Las anteriores consideraciones o reflexiones surgen las siguientes recomendaciones a los estudiantes, docentes, comunidad educativa, docentes cooperadores y otros entes que son parte de esta investigación. Desde los primeros procesos de investigación, buscar un asesor que domine la investigación y la problemática a trabajar. Para lograr un aprendizaje adecuado de la educación religiosa escolar, es necesario brindarle a los docentes información acerca de las diferentes técnicas y métodos que se pueden utilizar en la enseñanza de la educación religiosa, así también de desarrollar y potencializar habilidades con las que cuentan los estudiantes. A los directivos de la institución educativa se les sugiere implementar capacitaciones sostenidas con la temática que se aborda en la educación religiosa escolar para todos los docentes de la institución educativa, debido a que en el caso de los docentes de primaria, todos deben abordar el área de educación religiosa escolar en sus diferentes grupos. Se le recomienda a los maestros utilizar herramientas tecnológicas y cambios de ambientes para construir el conocimiento con sus estudiantes, puesto que las TIC son de su agrado y al utilizarlas se adquiere aprendizaje más significativo. Motivar a los estudiantes en el manejo de las TIC requiere la utilización durante espacios pedagógicos. De esta manera despierta su interés por la investigación.
Desde los lineamientos y estándares y competencias se propone para futuras investigaciones sobre el área de educación religiosa escolar deben partir desde las siguientes temáticas: formación cristiana, lectura, escritura en el área de educación religiosa, material didáctico para esta área. Además de darle las disculpas como las pequeñas recomendaciones, le doy como un pequeño agradecimiento a la institución educativa y al docente cooperador por el compromiso con el proceso de investigación y que constantemente estuvieron pendientes e indagando sobre la problemática que se está trabajando y cómo iban los estudiantes en su proceso. Luego de las recomendaciones y discusiones seguirían las conclusiones. Las conclusiones también parten desde los 3 objetivos específicos. Siempre vamos a partir de ellos porque son como las categorías principales y donde partió casi todo el proceso de investigación. Listo, entonces sería la primera que tengo, es la aplicación de las diferentes encuestas sobre el área de educación religiosa escolar. Se evidenció que los estudiantes no tienen bases sólidas en los contenidos básicos de esta área del conocimiento, lo que lleva a que los estudiantes no presenten ni muestren interés por el área. Esa primera recomendación, esa primera conclusión iría de acuerdo al primer objetivo. La segunda conclusión que tengo es: a lo largo de la elaboración de la propuesta didáctica fueron de gran utilidad las fichas de lectura para sintetizar la información que se encuentra frente al tema de la educación religiosa escolar, debido a que se puede fundamentar desde textos didácticos. Estas otras son como ideas que tengo ahí, pero no las he terminado. Y, por ejemplo, estas dos, la utilización de herramientas tecnológicas en el aula de clase es una buena estrategia para acompañar los procesos pedagógicos del área de educación religiosa escolar y generar aprendizajes significativos. Llevar a cabo el proyecto de investigación en el grado 10º fue una experiencia que dio buenos resultados, puesto que los estudiantes mejoraron en el área de educación religiosa escolar y adquirieron herramientas para su propio desarrollo de habilidades y competencias que les brindan mejores resultados y conocimientos para pasar al grado 11 con bases sólidas en los diferentes temas de educación religiosa escolar. Ahí, por ejemplo, me quedaría pendiente la conclusión referente a la propuesta de intervención didáctica. ¿Profe, alguna intervención? No, simplemente como de manera muy concisa, cuéntales para ti qué es una recomendación y una discusión y qué es y las conclusiones. Pues simplemente ya sabemos que vamos a tener en cuenta los objetivos de la investigación, tanto el general como los 3 específicos, más una conclusión muy general como de la percepción suya como investigador de todo el trabajo, ¿cierto? De todo el aporte que dejó el trabajo. Y no es tan mal lo que hiciste, que colocaste como algunas pequeñas ideas, ¿cierto? Como algo que puede ir entre objetivo y objetivo y que vale la pena pues como resaltar, ¿sí? Entonces, pero no perder de vista que sus conclusiones tienen que ser muy de acuerdo a los objetivos planteados, en ese orden, ¿listo? No sé si tienes algo más para decir en cuanto a esto o pasamos a las diapositivas. Listo. Entonces recuerden, ¿alguno tiene alguna pregunta para Andrea? Bueno, al parecer todo está como claro, entonces pasemos a las diapositivas, Andrea, listo. Simplemente por ahí no sé si está Duan. Está en la reunión. Duan se encuentra, no. Parece que no ha llegado. Bueno, entonces les he querido como mostrar experiencias, ¿sí?
Andrea todavía está ahí en línea. Sí, ya voy. Que Pasa, no me quiere pasa, compartir. intenta pasar a las diapositivas, listo. Sí, está Eh, listo. ¿Por qué les quiero mostrar las diapositivas? Pues porque encontré muchos errores. El primer error es cambiar el fondo de las diapositivas, ¿sí? No deben de cambiar los fondos y los colores de las diapositivas. ¿Por qué? Porque es una plantilla institucional, entonces no se puede cambiar. De pronto, de pronto lo que sí podríamos hacer es jugar un poco con el color de la letra, algo más oscuro. Veo que les pide un gris, entonces si no es claro, si no les ayuda mucho para la presentación ese gris, habría que pensar siquiera en el color negro. Máximo hasta ahí los cambios, ¿sí? Bueno, Lidia, no entendí tu aclaración. Si puedes activar el micrófono, no hay problema, listo. Bueno, se pueden agregar imágenes, pero solo al principio, cuando aparece lo de la contextualización, cuando aparece población, cuando aparece eh, área, ¿sí? Prácticamente solo esas tres fotos, no más. Y eso es algo pequeñito. No, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lidia. No, lo que trato de decir es que al expresarlo a la compañera, pues uno va llevando el hilo y o por lo menos en lo personal, pues se va entendiendo. Ya la realidad esta es cuando retome el trabajo que estoy realizando y generando ciertas inquietudes. Ah, listo. Gracias, Lidia. Sí, es cierto, para eso es. La verdad es que mientras más le comprendan a Andrea, mucho mejor. Andrea, ¿cómo vas? Ya voy a compartir. Listo. Bueno, les quiero pues como mostrar la presentación de Andrea. Ella sabe que también tiene arreglos por hacer, pero es como la que digamos en este momento tengo a la mano y que se acerca y la podemos aprovechar. Listo. Eh, ¿Sí crees que pagó por lo Me han hecho varias propuestas para el presimposio que vale la pena pues acoger. La primera y es que ustedes tienen una entrega definitiva y es el 13 de octubre, con el fin de que podamos mirar su trabajo antes. Entonces puede ser aconsejable que yo la próxima semana habilite la plataforma para que vayan enviando trabajos. ¿Quiénes envían? Envían los que realmente terminaron su trabajo completamente y que tienen las diapositivas ahí listas para exponer. Yo lo que haría simplemente sería reunirme con usted y decirle, cámbiale esto y esto a la diapositiva, pero más porque son cosas de diapositiva, no porque son problemas del trabajo como tal, ¿sí? Eh, Esa sería la primera, como la primera actividad. Y la segunda, a medida que entonces vayan entregando trabajos, como se va a abrir con fecha de anticipación, entonces yo los busco, le cuento también cómo está su trabajo y si veo que lo puede hacer, pues lo programo para el presimposio. También ustedes pueden tomar la iniciativa, decir, profe, ya tengo mi trabajo totalmente terminado, solamente es que lo miremos, esto y esto y esto y lo otro, y entonces, una vez lo apruebe, se va para presimposio. ¿Cuál es la ventaja del presimposio? Pues lo que está haciendo Andrea y es
exponer, para perder el miedo, porque ya tiene un trabajo completo y segundo, pues ya va saliendo pues como de todos estos inconvenientes y fuera de eso tiene la mirada de una persona externa, que esas recomendaciones que haga esa persona, ustedes ya enviaron el último trabajo hasta el 13, pero esas recomendaciones entonces ustedes pueden entrar a hacerlas en su trabajo personalmente, organizarlo otro poco y volverlo a enviar, porque la fecha definitiva en que a ustedes les van a leer su trabajo los docentes externos de jurado va a ser el 25 de octubre. O sea, si yo no tengo muy claro que usted ya terminó el 25 de octubre todo, ya o sea, ahí es donde se pierde el curso, ¿sí? O sea, si no hay producto final, entonces ya, porque esa es la fecha que a mí me dieron como límite para que sus profesores lean los trabajos. Ya de para allá a mí no me reciben trabajos. Así usted termine un día antes, un día después, o bueno, lo que sea, a mí no me van a recibir trabajos. Entonces, el hecho de que a usted lo escuchen en el presimposio le va a ayudar, porque va a mejorar cosas y fuera de eso le va a permitir organizar otro poquito el trabajo, pero tenga en cuenta que yo ya se lo podré leer muy poco, ¿sí? Porque no sería posible que yo reciba todos los trabajos el último día y que los lea y los mande, no, o sea, ya lo que usted mande es porque va a estar muy revisado y muy organizado y va a cumplir con lo que es, porque de allá va a venir la decisión de si este estudiante aprueba o no aprueba el curso de acuerdo a su trabajo. Entonces, el curso, aunque usted haya hecho todas sus evaluaciones, aunque usted haya hecho todos sus trabajos, pero si el trabajo final no se aprueba el curso. Y ahí ya, entonces ya es diferente, ¿sí? Entonces, quien no tenga última entrega para mí, para yo poder revisar bien, va a ser máximo hasta el 13, pero yo voy a abrir desde la otra semana para poder aprovechar el presimposio. Y ya con las recomendaciones que reciba el docente asesor, usted vuelve y envía como fecha límite hasta el 25 de octubre, porque yo así como usted me lo envía, yo se lo paso a los profesores que lo van a leer. Listo. Entonces de ahí para el 25 prácticamente se termina el curso, porque ellos leen, devuelven el trabajo y después usted hace unas pequeñas recomendaciones, ajustes y se lo aprueban, porque ya después expone, pero solamente continúan en el proceso quienes les reciban el trabajo y les digan que pueden exponer. Listo. Andrea. Listo, entonces empezaríamos pues con esta parte que si se va a dejar o no se va a dejar, profe. Listo, verdaderamente que empezar. Entonces mi propuesta es por lo menos mi recomendación, perdón Andrea, mi recomendación es que ustedes en la reunión con el profesor externo, su diapositiva arranque desde aquí, listo. Traten de no mostrar lo anterior, ¿sí? Sino que su diapositiva va a arrancar desde aquí. Otra cosita, las exposiciones son desde el Sky empresarial, no hay otro lugar, ¿sí? Entonces, quien no lo tenga habilitado, por favor habilitarlo, porque lo mismo que está haciendo Andrea, exponiendo, mostrando, colocando sus diapositivas, así va a ser. Por eso este presimposio es importante, porque usted va a aprender a manejar la herramienta y va a exponer. O sea que ese día usted tiene que manejar esta herramienta normal, común y corriente, bien, y que el docente experto que nos va a acompañar en el presimposio no tenga que esperar mucho, ¿sí? O sea que usted muestre su diapositiva y arranque, y 10 minutos para hablar. Vamos a hablar explicando así sencillamente con cuánto se demora Andrea. Vamos a mirarla a ver, listo, llevámosle el tiempo. Sin que sea una exposición totalmente así, Andrea, listo.
Bueno, Entonces, como bueno, para que entonces calculemos, ¿listo? bueno, mi proyecto de investigación tiene como título Propuesta didáctica para fortalecer el área de educación religiosa, donde se apliquen enfoques, lineamientos y competencias con los estudiantes del grado 10A de la institución educativa Marco Tobón Mejía del municipio de Santa Rosa de Osos. En cuanto a la contextualización de mi proyecto, encontramos que la realicé en la institución educativa Marco Tobón Mejía del municipio de Santa Rosa de Osos, con una población de 79 estudiantes del grado 10. El área a trabajar es educación religiosa. Mi planteamiento del problema se mira desde el desinterés que presentan los estudiantes del grado 10A de la institución educativa Marco Tobón Mejía en el área de educación religiosa escolar. Pregunta de investigación: ¿de qué manera fortalecer el área de educación religiosa con los estudiantes del grado 10A de la institución educativa Marco Tobón Mejía? La justificación de mi proyecto se basa en el fortalecimiento del área de educación religiosa escolar, teniendo en cuenta el uso de las TIC, ya que permiten crear conocimientos de manera didáctica y de agrado de los estudiantes. Mi objetivo general es fortalecer el área de educación religiosa por medio de una propuesta didáctica donde se apliquen enfoques, lineamientos y competencias en los estudiantes del grado 10A de la institución educativa Marco Tobón Mejía del municipio de Santa Rosa de Osos. Los objetivos específicos son analizar las estrategias de aprendizaje que promueven el desarrollo del área de educación religiosa con los estudiantes del grado 10A de la institución educativa Marco Tobón Mejía. Diseñar una propuesta de intervención didáctica como mediadora del conocimiento que permite el desarrollo de competencias en el área de educación religiosa con los estudiantes del grado 10A de la institución educativa Marco Tobón Mejía. Implementar la propuesta didáctica de intervención didáctica que fortalezca los enfoques, lineamientos y competencias del área de educación religiosa con los estudiantes del grado 10A de la institución educativa. Mi marco de antecedentes se basa en tres principales. El primero es de Isabel Gómez, que lo crearon en Santiago de Chile en el 2013, el cual tiene como título Recursos didácticos para la asignación de religión. Este proyecto tiene como conclusión que los docentes del área de educación religiosa no utilizan muchos elementos y técnicas para elaborar materiales didácticos, ya que no van en concordancia con la actualidad. Mi segundo proyecto es sobre Javier Jesús Yarza en el 2009, que tiene como título Hacia una nueva dinámica en la educación religiosa escolar en el Colegio La Salle de Pereira. En este nos proponen que los docentes deben tener maneras didácticas y estratégicas para mirar y abordar los temas de educación religiosa. El tercer proyecto es de Camilo Andrés Tavares, en el 2009, que tiene como título Análisis del proceso de comunicación didáctica en la básica primaria para el área de educación religiosa en el Colegio de La Salle de Bello. Este proyecto tiene como conclusión que las TIC son el medio más útil para llevar a cabo a los estudiantes para abordar temáticas del área de educación religiosa y que sean de su agrado. En el marco referencial tengo tres sustentos. El primero parte desde la educación religiosa escolar desde el Ministerio de Educación Nacional en el 2013, el cual nos propone que la formación integral de la persona parte desde las diferentes dimensiones, en la cual encontramos la dimensión trascendente religiosa, que se concreta en la espiritualidad y el estilo de vida, diferentes dimensiones, y que es encontrarse con el otro. El segundo, tenemos didáctica de la educación religiosa desde Gómez Sierra en el 2011, el cual nos propone que tiene una particularidad que hace ir más allá de otras didácticas, puesto que no se trata de un proceso meramente cognitivo, afectivo, práctico, sino que es un proceso de maduración en la fe. El tercero es sobre las TIC. Soriano no tiene fecha, el cual nos dice que las TIC son unas herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad actual, donde la generación y procedimiento y transmisión de información son factores primordiales que logran incidir de manera positiva en la adquisición de saberes de los hombres. El diseño metodológico, encontramos que el tipo de investigación es acción participativa debido a que se da una participación
tanto de los estudiantes como de la persona que está investigando. El enfoque es cualitativo debido a que se parte desde las cualidades o las características que nos presenta la población estudio, pero además se cuenta con enfoques cuantitativos que son las encuestas y las entrevistas que nos dan el aspecto estadístico. Mi población y muestra son 79 estudiantes del grado décimo, que es la población, y mi muestra son 39 estudiantes del grado décimo A. Los instrumentos que utilicé son las encuestas, las entrevistas, las guías de observación, fichas de texto y diarios de campo. La categorización parte desde los 3 objetivos específicos. El primero, que es analizar, lo tomé desde la categoría de investigación con encuestas y entrevistas. Diseñar una propuesta de intervención didáctica, lo partí desde el análisis documental, y como técnica tengo fichas de lectura, guías de observación directa y estructurada. La implementación de la propuesta didáctica la partí desde la categoría didáctica, y la técnica de instrumento de recolección de información son los diarios de campo. Mi propuesta de intervención tiene como título: en la construcción de mi proyecto de vida a la luz de Cristo, la cual tiene unos objetivos general y específicos. El objetivo general se basa principalmente en la manera como los estudiantes deben utilizar las TIC. Los objetivos específicos parten desde el análisis de las relaciones interpersonales entre los estudiantes, proponer actividades del agrado de los estudiantes y motivar a los estudiantes. Además, mi propuesta cuenta con una metodología de 4 enfoques que nos proponen desde los lineamientos y las competencias, que serían antropológico, trascendente religioso, bibliocristológico y eclesial. Además, mi propuesta tiene 6 momentos, los cuales son saber comprender, que sería como los saberes previos. Aprendiendo nuevos significados, que son las nuevas palabras y significados que los estudiantes van a adquirir. Ampliando mis conocimientos son los textos bases. Saber dar razón de la fe son actividades de prácticas que se les proponen a los estudiantes. Saber integrar fe y vida, que son las actividades de crecimiento personal o de reflexión, y saber aplicar a la realidad, que es la evaluación. Entre mis hallazgos encontramos que la práctica investigativa como espacio propicio para la observación se hace evidente que es del agrado y del interés de los estudiantes frente al área de educación religiosa. Con su rendimiento académico y comportamiento se refleja la educación y los conocimientos teóricos que se presentan en el área y que afectan directa o indirectamente al rendimiento de sus compañeros. El diario de campo, se puede ver la importancia que tiene el acompañamiento dentro de las clases. Se estimula con actividades en donde los estudiantes se pueden expresar sus sentimientos y emociones y experiencias frente a las diferentes temáticas que se abordan en el área de educación religiosa escolar. Los estudiantes manifiestan que las estrategias o técnicas de aprendizaje que más utilizan son las grupales, ya que fortalecen el aprendizaje significativo y además son parte de un cooperativismo entre los mismos estudiantes. Dentro de mis conclusiones encontramos que la aplicación de las diferentes encuestas sobre el área de educación religiosa escolar se evidenció que los estudiantes no tienen bases sólidas en los contenidos básicos del área de educación religiosa. También tenemos que a lo largo de la elaboración de la propuesta didáctica se presentaron que fue necesario la utilización de las fichas de lectura para sintetizar la información, y la utilización de las herramientas tecnológicas en el aula de clase es una buena estrategia para acompañar los procesos pedagógicos del área de educación religiosa escolar y generar aprendizajes significativos. Encontramos los anexos, que encontramos entrevistas al docente cooperador, encuestas a los padres de familia, encuestas a los docentes del área de educación religiosa, encuestas a los estudiantes, guía de observación, diarios de campo y fichas de lectura. Encontramos mis listas de referencia que partí desde el Ministerio de Educación Nacional, tanto desde los estándares, lineamientos, otros autores que nos hablan de educación religiosa, sobre las nuevas tecnologías y la naturaleza y la identidad de los fines de la educación religiosa escolar. ¿Listo? Listo. No las bajes, Andrea, listo. Bueno, Andrea exactamente se demoró 9 minutos y medio, ¿sí? Entonces mire que para Andrea
Y aclaro lo siguiente, Andrea no sabía que íbamos a hacer este ejercicio, yo solo la invité a que les mostrara las diapositivas, no que se las expusiera, ¿sí? Entonces, pero miren que la cogí así, como de una, y miren que sin uno profundizar en muchas cosas, tiene el tiempo medido y preciso. Es decir, si ustedes se me detienen mucho digamos, en la pregunta, se detienen a explicarla mucho, si se detienen en la justificación a explicarla mucho, ¿quién me dice dónde se detuvo ella? A ver, asistentes, ustedes estaban pendientes. ¿Quién me dice dónde se detuvo ella? Exacto, Lidia. En la propuesta. ¿Y qué es lo que sus jurados van a leer más? Las recomendaciones y discusiones, porque es que eso es lo propio de su trabajo de investigación. Entonces yo vi como que algunos no me le pusieron la sintonía y la nota que debe ser a esa parte del trabajo, y resulta que eso casi que es lo más importante, a lo que más atención le van a poner sus profesores cuando lo lean. Entonces necesito que de verdad me le metan todo el esmero a esa parte del trabajo. Como ven, Andrea no dijo los objetivos, pero los tenía ahí a la mano y los dijo. O sea, no los mostró, pero los dijo ahí, ¿sí? Y cada una de las partes del trabajo. Incluso mi recomendación es que no tiene que, para que le pueda dar un poco más de parte a las conclusiones, explicarlas, o a los mismos hallazgos, o a la propuesta, que son las partes importantes realmente, la parte del diseño metodológico, casi que solo decir y enunciar. Si ya el profesor te pregunta ¿qué es un enfoque cualitativo? Ya tú debes de saber. ¿O qué es la muestra? Ya tú debes de saber. Pero no detenerse como a explicarla, porque simplemente se dice es esto, es esto, y seguimos, ¿sí? Y lo mismo en la parte de la categoría. Mi categoría es este, que responde al primer objetivo, mi categoría es este, que responde al segundo, y lo buscamos desde estos instrumentos, y ya, ¿sí? Entonces, miren que es un tiempo muy medido. Y lo que yo rescato es que en las diapositivas vamos a presentar lo que hay en el trabajo. Si el trabajo no corresponde a las diapositivas, nada hacemos, ¿sí? Porque a usted le van a hacer las recomendaciones es de lo que hay, del resumen. Esto es casi que un resumen ejecutivo de su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso, quien no haya terminado el trabajo sencillamente no puede hacer el presimposio. Y si termina el trabajo y por lo menos se lo aprobamos para que lo mande a jurados, va a llegar sin la experiencia de exponer. Y créanme que si no terminan, así va a ser, ¿sí? Entonces, le doy las gracias a Andrea. ¿Cómo se sintió en la experiencia, Andrea? Porque esto fue ante sus compañeros. Ya después va a ser ante 2 profesores y todos los compañeros. Pues da mucho susto, y uno a veces se pone a pensar como, pues, si lo estoy haciendo bien, o qué me falta, o qué no me falta. Es un gran reto asumir un presimposio. Y créanme que el docente externo va a ser muy objetivo, va a decir, señorita, ese trabajo en cuanto a la pregunta, mire este término, en cuanto al objetivo general, mire tal término, en cuanto a esto, debe cambiar tal cosa, y ustedes deben de estar atentos a tomar nota, ¿sí? No es ahí que repítame que tal cosa, no hay tiempo de eso. Entonces, así son estas partes de socialización. Y cuando ya terminemos el presimposio y usted mande su trabajo final del todo, y se lo lean y le hagan recomendaciones y usted exponga, es para que
esas recomendaciones que le hicieron en su trabajo los asesores, que usted ya pasó, se las aplique a las diapositivas, o si no, allá en la exposición le dicen. Entonces es para tomar esto muy en serio. Listo. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna sugerencia para Andrea? ¿Algo que captó? ¿Cómo les pareció la investigación de ella? Porque ahí tienen el panorama completico de la investigación de ella. Qué pena, Andrea, usarte de chivo expiatorio. Bueno, José Richard, yo ya estoy, como yo tengo que enviar actividad, abrir plataforma para la próxima semana, yo no me puedo demorar más de esta semana. Y recuerden que algunos saben por qué no les ha llegado, a todos prácticamente casi les ha llegado ya su trabajo, y que no ha sido una semana fácil, y en eso quiero darle las gracias a la universidad porque me descargó absolutamente de todo lo que tenía la semana pasada y esta para poderles ayudar a ustedes. Y no me puedo demorar más de esta semana para poder recibir sus próximos trabajos y decirles cómo están, ¿sí? Otra cosa, se me fue la idea con lo que estaba diciendo José Richard, y es que me acuerde. Bueno, no sé, alguien, mientras me acuerdo, ¿alguien tiene alguna consideración para Andrea? Aprovechen, pregunten. Bueno, en sus anexos, los anexos del trabajo, ¿cómo son? Son en blanco. Vamos a tus anexos, Andrea, si es posible. ¿Los tienes ahí? Vamos a un formato en blanco, o sea, la encuesta en blanco, no diligenciada, y una encuesta así diligenciada por sus estudiantes, en caso de que, por ejemplo, el instrumento fuera una encuesta y fuera para estudiantes. Digamos que fue una entrevista para el docente, entonces la entrevista en blanco y diligenciada para el docente. No van a recibir los archivos, digamos que ya no es requisito mandar todos los archivos o todos los anexos en forma digital. El único que se debe recibir en forma digital es el diario de campo, y lógicamente porque es muy importante y porque allí se consigna toda su práctica y no sería posible verlo todo en un archivo anexo, entonces quedaría el trabajo súper pesado. Solo es ese archivo el que va digital. Andrea, por ejemplo, los tiene digitales porque yo le dije, presente su archivo en blanco, presente su archivo diligenciado, y no está por demás que, como ya tiene el respaldo de esos dos archivos, pues deje el otro ahí, ¿cierto? El enlace que ya lo hizo, entonces déjelo ahí, ¿sí? Entonces, miren que está la encuesta o está la entrevista, y después debe aparecer esa misma entrevista diligenciada, ¿sí? Entonces pueden pegarla en una imagen o, en fin, en todo caso es que estén las respuestas de esa entrevista o de esa encuesta, ¿listo? Y así con lo demás, las fichas de lectura deben aparecer todas, y para el diario de campo, pues presentar sí la parte de anexos. Entonces, por ejemplo, miren que ya tiene ahí esa entrevista, y esa misma debe aparecer diligenciada por el estudiante. Véanla ahí, si la ven, ahí ya aparece diligenciada, listo. Entonces, así van a ser los anexos. Sí, Luis, dime la pregunta. Si pueden activar su micrófono, mucho mejor. Miren, en esto quiero ser muy claro, en las atenciones. Miren, yo
si quiero avanzar y calificarles, no puedo dedicar mucho tiempo ahorita a atender, porque entonces a qué horas voy a calificar y a leer trabajos. Esta semana solamente atendí algunos casos, y eso porque yo sabía que no podían continuar sin la atención. Pero esta semana yo tengo que tratar de terminar algunos casos. ¿Por qué? Porque la próxima semana yo tengo reunión lunes y martes presencial en la universidad, entonces no me voy a poder mover mucho. Entonces eso me va a implicar que no voy a poder ver trabajos. Y segundo, vamos a comenzar las exposiciones de 6 de la tarde a 9 de la noche, presimposio. Entonces la próxima semana y la de arriba voy a estar en eso, ¿sí? Entonces yo cada día le estaré dando privilegio más al estudiante con que le voy a mirar sus diapositivas y le voy a decir usted expone, ¿sí? Entonces voy a estar muy ocupado. Me puedes llamar Luis, pero algo puntual, porque voy a estar dedicado solo a la lectura de trabajos y alguno que otro caso especial, ¿sí? Entonces, para que tengan muy en cuenta que la parte de asesorías va a ser muy puntuales y muy específicas, y que no puedo sentarme a hacer mucha cosa con ustedes, ¿sí? Porque tengo que avanzar en lectura y en revisión. Pero sí me puedes llamar Luis, listo. Y alguno de ustedes también puede llamarme en cosas muy puntuales que necesiten, listo. Pero ya cosas y explicaciones va a ser un poco más complicado, listo. Profe, volviendo a lo de los anexos. Mauricio, sí, es solamente un ejemplo. Por eso Andrea tomó como la iniciativa de que, para que vieran que ella hizo todas las encuestas, las montó todas digitales, pero la única recomendación que recibimos de coordinación fue una en blanco y un ejemplo de una encuesta de esas. ¿Por qué? Porque el archivo digital se puede perder. Entonces por eso tenemos el respaldo de las preguntas y de una diligenciada. Es para que nos sirva de respaldo, listo, por si el archivo digital se pierde. O sea que quien no tenga el archivo digital tampoco es problema, listo. Con gusto, Mauricio. Lidia, ¿qué ibas a decir? ¿Cuántas fichas de lectura se ponen dentro del trabajo? ¿Las qué? Fichas de lectura. Fichas de lectura dentro del trabajo. Se pone una encuesta y la del estudiante. Exacto. Sí. ¿Y fichas de lectura cuántas se colocan? Pues las que más puedas, ojalá las que tengas, porque es que eso sí es importante, porque digamos eso hace parte de todo lo que investigaste. Entonces las que más se puedan, listo. ¿Se colocan ahí mismo dentro del trabajo? Se colocan como anexo, ¿sí? Muéstranos las fichas de lectura si las tienes ahí. Andrea, recuerda que necesitarías tener una ficha de lectura, exacto, así. Entonces esa ficha de lectura debe ser un anexo, entonces anexo A, pero se supone que, digamos pues, por decir que sea un anexo, entonces ese sería un anexo, y anexo tal, y todas las demás hacen parte de ese anexo. Ahí creo que lo va a mostrar Andrea, listo. Bueno, gracias. Eso, baja un poquitico, Andrea, eso. Empezaría en anexo G, fichas de lectura. Tengo el link y ya luego siguen todas como tal. Esa ficha de lectura corresponde a anexo tal, ¿sí? Solo la primera. Anexo B,
que sería fichas de lectura. Y todas las demás fichas pues hacen parte de ese anexo B. ¿Listo? Sí. Por ejemplo, aquí se ve claramente que lo terminé en H y seguí con E, es NLF. Y aquí seguí con el H, que es análisis gráfico. Exacto, gracias Andrea. Entonces sí le diste un nombre a esa ficha, ¿listo? Sí. Bueno, si entiendo, Richard, dices que habías montado la encuesta, los gráficos, los resultados que generé, perfecto, o sea, eso va en el análisis de la información. Uno en el análisis de la información monta gráficos y monta resultados de encuesta, ¿cierto? O sea, los explica. Pero ya los formatos como tal, formatos, van en los anexos, ¿sí? O sea, un formato no va, digamos que explicado, va explicado es en el análisis, ¿sí? Es solamente el mero formato. Ya en lo que es la encuesta como tal con sus gráficos es lo que hace parte del análisis, que no es el formato sino la respuesta analizada. Listo, si nos puedes colaborar con eso, Andrea, te doy gracias. ¿Con cuál? Con mostrar un análisis de una gráfica de una pregunta, pero que no tiene nada que ver con el formato. Es el formato lo que es anexo. Listo. Si estoy claro en eso, Richard, si me lograste. Entonces, por ejemplo, aquí sería esta pregunta está analizada y tiene su gráfico. Pero entonces yo aquí tengo en este link todas las demás gráficas con su respectivo análisis que no está dentro del trabajo. No sé si me vaya a abrir, que como estoy. Exacto, Richard, en los formatos en los anexos va el formato, el limpio y diligenciado de uno de los que hayas aplicado. Y en el análisis de la información lo que va es el resultado, que es lo que va a mostrar Andrea. Más preguntas. Bueno, quienes estén presentes de estos estudiantes, por favor digan sí. Estos no los voy a llamar a todos, sino que por lo menos para tener con qué arrancar el presimposio. Profe. Sí. Profe, tengo una pequeña inquietud. Es que, o sea, yo tengo entendido entonces, solamente va en digital el diario de campo y la propuesta pedagógica, ¿cierto? Los demás van como anexos, pero dentro del trabajo. Bueno, gracias por decirme eso. A ver, la propuesta pedagógica si va digital, genial porque eso es lo ideal, para que se vea bien bonita y bien llamativa. Pero ojo que la propuesta pedagógica debe ir en Word. Listo. Debe ir como un anexo en Word. Ah, ok. No me cargan. Profe, disculpe, ¿en Word dentro del mismo trabajo final o Sí. en una... En un Word, enlace? no, en Word dentro del trabajo final como anexo. Bueno. Pero si lo pueden presentar en algo digital sería genial porque eso les va a dar puntos. Listo, pero indispensable que esté en Word primero y si lo pueden pasar a algo digital, delicioso, porque les va a dar puntos en su trabajo. O sea, eso le va a llamar la atención a los jurados. Listo. Pero debe ir en Word. O sea, el hecho de que lo hagan digital no los exime del Word. ¿Listo? La propuesta como tal.
El diario sí simplemente puede ser todo digital. Listo. ¿Qué más preguntas? Sí, voy a subir la grabación, Luis Eduardo, listo. Bueno, para que esto no se nos vuelva muy amplio, voy a llamar nombres, si están me dicen sí y yo ya acuerdo con ellos, se quedan. Entonces, pregunto, Juan Arboleda Carmona, simplemente dígame sí, si está. Benítez Soledad, Pelufo. Caicedo Laguna Oscar. Juan Cano Rincón. Flavio Cifuentes, Flavio Dubán Cifuentes. Sandra Gómez Santana. Duvernay López. Teresita Mercado Gómez. Miguel Urriago Páramo. Dorila. Sí, profe, aquí estoy. Ajá, Dorila Velázquez. Ella es un caso especial porque estudia desde Angola. Y pues, lógicamente Andrea, ¿cierto? Que no te llamé, yo creo. Andrea, listo. Estos estudiantes que he llamado, pues, por lo menos los voy a buscar y los voy a... Si están aquí, quédense, porque los necesito. Y con ellos voy a iniciar. Creo que son capaces de iniciar el presimposio. Los demás, recuerden que me van a enviar su trabajo. Yo voy a empezar a habilitar fechas. Entonces van a mandar su trabajo con diapositivas terminadas. Eso, para esta actividad es diapositivas terminadas. No que le falte esto, que le falte otro, no. Listo. Y lógicamente pues el trabajo listico.